Esta es una producción de Grupo Fórmula. Diputado Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Antes que nada, muchas gracias, como siempre, por lo que he reconocido públicamente como una apertura siempre para poder hablar con nosotros. Diputado, te lo aprecio. No, al contrario, Ricardo, un privilegio poder hablar contigo, a tus órdenes. Sigues en tu empeño, por lo demás muy legítimo, de convertirte en presidente nacional de Morena, lo que habrá de definirse necesariamente. Ya hay una instrucción, un mandato del Tribunal Electoral a fines de este mes de agosto. Entiendo una encuesta del 24 al 26 y los resultados a entregarse el día 28. ¿Estás decidido a participar para buscar la presidencia nacional de tu partido? Estamos listos, Ricardo, para participar. Lo que estamos impulsando ahora es que sea un proceso transparente, con una metodología clara, que no se excluya a nadie y sobre todo lo más importante, Ricardo, que la gente decida. Dejemos que la gente decida, porque Morena es del pueblo, Morena es un instrumento de un gran movimiento social y eso no debemos perderlo. No podemos tener un partido que asfixia al movimiento. Dejemos que el movimiento siga nutriendo al partido. Y para ello hay que salir a preguntarle a la gente, hay que hacer una encuesta abierta. Hay un debate ahora al interior de Morena, que si solo los militantes, que si solo los simpatizantes, que si el público en general. Yo creo que hay que salir con la gente que simpatiza con el movimiento, con la gente que haya votado, que quiera seguir votando por Morena, que pueda participar, porque esto es algo único que ofrece Morena. Ir, por ejemplo, cerrarla, además de que metodológicamente es casi imposible, eh, a preguntarle solamente a los que están en el padrón, cuando el padrón ha sido cuestionado y fue lo que tiró, en parte lo que tiró las asambleas que ya se habían hecho, pues sería un error enorme. Yo creo que hay que ir sin miedo a preguntarle a la gente, hay que abrirnos, hay que hacer un ejercicio inédito para un partido político, porque pues nosotros somos diferentes, no somos como antes y empezar a cerrarlo nos llevaría a un partido que empiece a segregar, que empiece a excluir, que empiece a marcar diferencias y eso no es propio de un partido movimiento como lo es Morena. ¿Cuáles serían las 2 o 3 condiciones fundamentales para que este proceso sea creíble, sea transparente y sea también un proceso que le dé certeza a tu partido, que sabemos ya ha sido muy público, ha estado muy debatido al interior, con muchos problemas, con fracciones que han estado disputando ferozmente entre sí? ¿Cuál sería o cuáles serían las condiciones fundamentales para darle certeza a Morena de aquí en adelante? Esa es una muy buena pregunta, Ricardo, porque necesitamos un proceso donde surja un liderazgo con mucha legitimidad, con mucha fuerza y cuya primera tarea sea el llamado a la unidad de toda la militancia sin distingos. ¿Qué debe ocurrir en este proceso para dar certeza? Bueno, el presidente de la República hace casi un año nos puso un buen ejemplo, la candidatura presidencial del 2002. Él nos dijo, me puse de acuerdo con Marcelo Ebrard, acordamos la metodología, el cuestionario, el muestreo, se contrataron a 3 empresas para poder contrastar resultados y el que ganó, ganó. Creo que deberíamos repetir ese ejercicio. Hay que tener una metodología clara, un muestreo, un cuestionario muy bien pactados, no excluir a nadie, encontrar 2 o 3 empresas, además de que podría levantarlo también el propio partido, pero que tuviéramos agentes externos que pudiera contrastar los resultados para que todo el mundo esté tranquilo, con los mismos se puedan contrastar y lleguemos a un resultado muy claro. Finalmente, y a reserva de lo que tú quieras añadir, y que sabes que este espacio siempre ha estado abierto y lo seguirá estando, ¿cómo vislumbras el tercer año de la actual legislatura con la renovación de la mesa directiva? ¿Existe el riesgo de una fractura en el Congreso por esta disputa que hay entre el PRI, que se asume como la tercera fuerza y dice que ya le toca, y el PT, que ha venido sumando diputados? Por cierto, si te quitan a otro, puede darse la paradoja de que el PT se convierta en tercera fuerza, pero tú te quedes como ya no con la mayoría, porque estás a un diputado de perder, me entiendo, los
51. 51 mayoría. Entonces, Despierta pasiones la mesa directiva. Ricardo, es un puesto importante en la Cámara, sin duda. Tenemos una ley que data de cuando había 3 fuerzas políticas. Por eso también tenemos ahí algunas cuestiones que no encajan muy bien en la nueva realidad política, donde tienes un partido que tiene una gran mayoría. Sin embargo, bueno, estamos sujetos a la ley. Estamos convencidos además de que debemos respetar la ley. Pero son 2 pasos en esto, Ricardo. Primero, tiene que ser rotativa, le toca a la tercera fuerza política, es lo que establece la ley. Ahí pero no. se está discutiendo si va a ser el PRI o el PT. Sí, pero además la mesa directiva tiene que ser electa por 2/3 partes por mayoría. Entonces, o sea, no puedes tener, no es un concurso de agandalle, a ver quién junta más diputados para hacer la tercera fuerza política, porque pues si vas, digamos, complicando tu relación con los grupos parlamentarios, pues no vas a juntar las 2/3 partes. Entonces, creo que la ley está pensada para guardar los equilibrios, pero sobre todo para buscar un gran acuerdo que permita transitar y que permita tener una mesa directiva electa por mayoría calificada. Finalmente, Mario, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Qué podemos esperar de Morena como una propuesta de un partido viable, de un partido que sí, efectivamente, pues está en el gobierno, pero que también pueda tener iniciativas propias para salir de este momento crítico? Tenemos una doble pandemia hasta ahora, la de salud y la económica, pero se nos ha presentado ya otra, la que yo llamo la pandemia social, toda esta serie de incertidumbres y de carencias, pérdida de millones de empleos, millones también que pasarán de la clase media a la pobreza. En fin, una situación, no se trata de ser catastrofista, pero es una situación que yo creo que no habíamos enfrentado en mucho tiempo. ¿Qué cabría, qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? ¿Con qué Morena sueñas tú y qué Morena propones para el país? Sin duda, una situación complicada, inédita en materia económica en muchos años, porque aquí pues no falló el gobierno, no fallaron las empresas, no fallaron los reguladores, simplemente nos cayó el virus y nos obligó a confinarnos en nuestras casas y con ello parar la economía. ¿Qué es lo que mejor puede hacer Morena, Ricardo? Es apoyar al gobierno. El gobierno tiene una estrategia muy clara, no ha sobreendeudado al país, ha fortalecido la estrategia de transferir recursos a quien más lo necesita. Hubo un cambio de política en comparación a otras crisis en donde se endeudaba el país y se apoyaba a las grandes empresas y finalmente esto no detenía el deterioro económico. Estamos viviendo una crisis inédita y necesitamos soluciones inéditas. Por lo pronto, hay que apoyar al gobierno en este esfuerzo que está haciendo de apretarse más el cinturón. Tenemos que revisar varios fideicomisos y muchos tendrán que desaparecer para utilizar esos recursos en lo que más urge ahorita, en atender la salud de las y los mexicanos y generar las condiciones para que se empiece a reactivar nuevamente la economía. Potencialmente nuestro país ahora es más atractivo con el nuevo acuerdo comercial que se tiene con los Estados Unidos. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, Ricardo, que es fundamental en todo esto. Mientras no tengamos una vacuna, mientras no tengamos una cura, la incertidumbre ahí va a estar. Entonces, creo que el gobierno ha sido bastante prudente en no haberse desbocado al principio, haber contratado exceso de endeudamiento, como muchos agentes presionaron al gobierno, porque en estos momentos ya no tendrías ningún margen de maniobra. Y creo que el gobierno eso lo ha hecho bien, de tal manera que tiene toda la capacidad de reconducir la reactivación. Y ya en muy poco entraremos en esta discusión, porque ya viene el paquete económico 2021 a partir del 6 de septiembre, que esperaremos en la Cámara. ¿Algo más que quieras puntualizar, diputado, y que no te haya preguntado? Que vamos a ver, una parte importante para la gente que la ha pasado mal económicamente por la pandemia. Antes de que esto ocurriera, ya habíamos reformado la Constitución, el artículo 4,
para garantizar los derechos sociales, para que la pensión de adultos mayores ya sea un derecho. Hay 11 millones de becarios que también son derechos ya en la Constitución establecidos, los apoyos a las personas con discapacidad y la reforma al sector salud, que la empezamos a hacer antes y nos cayó a la mitad la pandemia y que quedó muy claro, plenamente justificado que era necesario reformar el sistema de salud para convertirlo en un gran derecho por encima de los intereses del mercado y garantizar que todos los mexicanos tengan servicios de salud de calidad con medicamentos gratuitos. Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, gracias por tu confianza y por esta conversación. Sabes, insisto, que este espacio se queda abierto. Gracias, Ricardo. Gracias a ti por la oportunidad. Estamos en contacto. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.